Encontró el tarro vacío un martes por la mañana. No la cama fría, no la ropa que faltaba en el armario, no el silencio distinto que tiene una casa cuando alguien no va a volver. Lo que le dijo a Consuelo que Alfredo se había ido para siempre fue el tarro de barro donde guardaba el dinero de la semana. Vacío, limpio, como si nunca hubiera tenido nada adentro. Se quedó mirándolo durante un tiempo que no supo medir. Afuera, los animales pedían lo de siempre. Adentro, Elisa dormía todavía en el cuarto pequeño del fondo, y Consuelo sostuvo ese tarro vacío con las dos manos y entendió, sin que nadie se lo dijera, que la vida que había tenido hasta ese momento había terminado en algún punto de la noche anterior, mientras ella dormía sin saber que había que estar despierta para despedirla. Tenía 34 años, una hija de 12, una propiedad pequeña con 4 cabras, 2 vacas y un oficio que su marido había pasado años llamando pasatiempo, y un tarro de barro vacío en las manos. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez trabajaste mucho, diste mucho, y la persona que tenías al lado nunca terminó de ver cuánto valía lo que dabas? Escríbeme en los comentarios. Quiero saber dónde te está llegando esta historia. No tienes que responder en voz alta, pero si algo en estas primeras palabras ya tocó algo dentro de ti, quédate, porque esta historia no es solo la de Consuelo. Es la historia de todo lo que una persona puede construir cuando le quitan todo, excepto lo que sabe hacer. Elisa se despertó ese martes como todos los días, con el ruido de los animales y la luz que entraba por la rendija de la ventana. Tenía 12 años y la costumbre de observar antes de hablar, que es la costumbre de los niños que han aprendido que los adultos a veces dicen menos de lo que sienten y que hay que aprender a leer lo que no se dice. Lo primero que notó fue que no olía a café. Su madre siempre tenía el café listo antes de que ella se levantara. Era una de esas certezas pequeñas que uno no sabe que necesita hasta que no está. Salió del cuarto y encontró a Consuelo de pie en la cocina, con el tarro de barro en las manos y una expresión que Elisa no le había visto antes. No era tristeza exactamente. Era algo más parecido a cuando se rompe algo que no tiene reparación y el cuerpo todavía no ha terminado de entender lo que los ojos ya vieron. Elisa miró el tarro. Miró a su madre. No preguntó dónde estaba su padre. Había algo en el aire de esa mañana que hacía que la pregunta sobrara. Solo fue a prender el fuego para el café. Alfredo Reyes había llegado a esa propiedad 12 años atrás, con más promesas que herramientas, y con la habilidad específica de los hombres que saben convencer antes de que uno tenga tiempo de preguntar. Era trabajador cuando quería serlo, que no era siempre, y tenía una manera de hablar que hacía que las cosas parecieran más grandes de lo que eran, que era útil para los negocios y desastroso para todo lo demás. Los quesos de Consuelo los vendía él en el mercado del pueblo. Siempre había sido así. Ella los hacía. Él los llevaba, él negociaba el precio, él volvía con el dinero, que era menos de lo que debería haber sido, pero que Consuelo no sabía, porque nunca había ido ella misma a vender. Eso era lo que Alfredo había construido con cuidado durante 12 años, sin que pareciera construcción deliberada. Que Consuelo no supiera cuánto valía lo que hacía, que dependiera de él para saberlo. Lo que no calculó fue que Elisa, desde pequeña, lo acompañaba a veces al mercado, que se quedaba callada junto al puesto mientras su padre vendía, escuchando cómo hablaba la gente de los diferentes productos, qué buscaban, por qué pagaban más por algunas cosas, que guardaba esos números en algún lugar de la cabeza con una precisión que ella misma no habría sabido explicar, de la manera en que guardan las cosas los niños que han aprendido que la información es valiosa, aunque todavía no sepan exactamente para qué. Pero eso vino después. Los primeros días después de que Alfredo se fue, Consuelo no hizo nada. No de la manera en que uno no hace nada cuando descansa, de la manera en que no hace nada cuando el cuerpo está presente y la persona que lo habita se ha ido a algún lugar al que nadie más tiene acceso. Se sentaba, miraba, respondía cuando le hablaban con palabras que eran respuestas correctas, pero que venían de muy lejos, como si las estuviera buscando en un lugar donde había mucho ruido y tardaban en llegar. Elisa la observaba en silencio, sin perder nada de lo que veía. El tercer día, cuando Consuelo no había comido casi nada
y los animales llevaban horas pidiendo atención, Elisa hizo lo que había que hacer. Se levantó antes del amanecer, fue al corral, ordeñó las vacas con las manos torpes de quien lo ha visto hacer muchas veces pero nunca lo ha hecho sola. Derramó más de lo que guardó, lo intentó de nuevo y al final tuvo suficiente leche para el desayuno. Puso el atole a calentar. Llevó un tazón al cuarto de su madre. Lo dejó en la mesita sin decir nada, porque había entendido ya que las palabras no eran lo que Consuelo necesitaba en ese momento. Lo que necesitaba era que alguien demostrara con hechos que la vida seguía requiriendo cosas y que esas cosas podían hacerse. Consuelo bebió el atole. Fue un comienzo pequeño. Pero fue un comienzo. La propiedad era modesta pero entera. Una casa de adobe con 3 cuartos, cocina separada con techo de tejas, un corral para las cabras y las vacas, un almacén pequeño donde Consuelo guardaba los equipos para hacer el queso, las formas de madera, los paños de tela, la sal en costales de diferentes tamaños, y en el rincón del fondo, tapadas con una tela, las ruedas de queso que estaban en proceso de curación y que llevaban ya semanas sin que nadie las atendiera. Elisa entró al almacén un jueves de la segunda semana. No sabía exactamente qué buscaba. Sabía que había visto a su madre entrar y salir de ese lugar toda su vida con una precisión y una calma que no tenía en ningún otro lugar de la casa, como si adentro el tiempo funcionara diferente. Destapó las ruedas de queso. Algunas estaban bien, otras tenían una costra que no debería estar allí. Hongos del color equivocado que Elisa no sabía nombrar, pero sí reconocía como señal de que algo había salido mal. Las apartó de las buenas con cuidado. Tomó uno de los paños limpios que colgaban de la viga y empezó a hacer lo que había visto hacer a su madre, frotar la superficie de las ruedas buenas con movimientos lentos y parejos. No sabía si lo estaba haciendo bien, pero lo estaba haciendo. Consuelo apareció en la puerta del almacén sin que Elisa la escuchara llegar. Se quedó en el umbral mirando a su hija con el paño en la mano y las ruedas de queso frente a ella. Y algo en Consuelo se movió. No fue un momento de discurso. No fue una decisión que se tomó en voz alta. Fue simplemente que entró al almacén, tomó otro paño y se arrodilló junto a su hija. «Así no», dijo con una voz que sonaba poco usada, casi extraña en su propia boca. «La presión tiene que ser pareja. Si no, la corteza se forma desigual y el queso cura mal por dentro, aunque por fuera parezca bien». Elisa la miró. No dijo nada. Solo aflojó la presión de las manos y dejó que su madre le corrigiera el movimiento. Trabajaron juntas esa tarde en silencio. Y cuando terminaron, el almacén olía igual que siempre había olido, a sal y a tiempo, y a algo que Elisa no podía nombrar, pero que reconocía como el olor específico de su madre cuando estaba en el lugar donde era más ella misma. Esa noche, después de que Elisa se durmió, Consuelo volvió al almacén sola. No llevó vela. Conocía ese espacio con una intimidad que no necesitaba luz. Sabía cuántos pasos había desde la puerta hasta la primera tabla, cuántos hasta el fondo donde estaban las ruedas más antiguas, dónde colgar el paño sin mirar porque el clavo siempre había estado en el mismo lugar desde que su madre se lo había enseñado. Su madre. Consuelo se detuvo en el centro del almacén en la oscuridad y pensó en ella por primera vez en semanas, porque el dolor propio había ocupado tanto espacio que no había quedado lugar para nada más. Su madre había muerto 6 años atrás, en el rancho donde había nacido, a 3 días de camino de aquí, y lo que había dejado no era dinero ni tierras, sino exactamente esto, un conocimiento que vivía en las manos y que se transmitía de manos a manos, porque no había otra manera de transmitirlo. «El queso no miente», le había dicho su madre una tarde mientras trabajaban juntas, cuando Consuelo tenía más o menos la edad que tenía Elisa ahora. La gente miente, las palabras mienten, los documentos mienten si uno sabe cómo escribirlos. Pero el queso no. Si lo tratas bien te da lo que tiene, si lo descuidas te lo muestra. No hay manera de fingir con él. Consuelo había pensado en eso muchas veces durante los años con Alfredo, sin saber exactamente por qué le volvía esa frase. Ahora en la oscuridad del almacén, entendió que lo había pensado porque era la única cosa en su vida que funcionaba con esa honestidad.
Todo lo demás había tenido capas, interpretaciones, versiones distintas según quien mirara. Pero el queso era lo que era, y lo que era dependía exactamente de lo que ella le diera. Extendió las manos en la oscuridad hasta encontrar la tabla donde reposaban las ruedas. Esa tarde, junto a Elisa, había empezado a leerlas de nuevo después de semanas de abandono. Ahora las tocó una por una con las yemas de los dedos, completando lo que la tarde no había terminado, leyendo la corteza como se lee cualquier cosa que uno ha aprendido a leer, no con los ojos, sino con algo más profundo que los ojos. Esta estaba bien. Esta necesitaba sal mañana temprano. Esta, la del fondo, la que llevaba más semanas, tenía una textura en el borde derecho que indicaba que la humedad del almacén había variado en los últimos días, probablemente por las lluvias de la semana pasada que habían entrado por la rendija del techo que Alfredo había prometido reparar 3 veces sin reparar nunca. Alfredo. Consuelo retiró las manos de las ruedas y las dejó quietas a los costados del cuerpo. Había momentos todavía en que el peso de lo que había pasado caía de una manera que no tenía nada de gradual, que era súbito y total, como cuando se oscurece de golpe antes de una tormenta. No era que extrañara a Alfredo exactamente. Era algo más complicado que eso, que era extrañar la forma que había tenido la vida, aunque esa forma hubiera sido construida sobre fundamentos que nunca fueron sólidos. 12 años. 12 años de hacer el queso mientras él dormía todavía. De levantarse antes del amanecer porque la leche no esperaba. De aprender a leer las señales de las ruedas en curación con una precisión que había tardado años en desarrollar. De perfeccionar la técnica de curación que su madre le había enseñado, ajustándola, refinándola, encontrando por ensayo y error el tiempo exacto y la cantidad exacta de sal y la posición exacta en la tabla que producía el resultado que nadie más en la región producía. Y todo ese tiempo, Alfredo llevaba el queso al mercado y volvía con un precio que Consuelo aceptaba sin cuestionar, porque no tenía manera de saber qué era el precio equivocado. No le había preguntado nunca cuánto valía lo que hacía. Eso también era su culpa, aunque le costara decírselo. Había aceptado durante 12 años que el valor de las cosas lo determinaba quién las llevaba al mercado, no quién las hacía. Y esa aceptación le había costado más de lo que podría calcular, no solo en dinero, sino en algo más difícil de medir, en la certeza de lo que valía, que es la cosa más necesaria que existe y la más fácil de perder cuando alguien se dedica sistemáticamente a no dejarla crecer. Se sentó en el suelo del almacén, en la oscuridad, con la espalda contra la pared de adobe que siempre estaba fresca, aunque afuera hiciera calor. Pensó en Elisa esa tarde con el paño en la mano, frotando la corteza con una concentración seria y torpe a la vez, de quien hace algo por primera vez, pero lo hace como si importara. Y pensó en lo que había sentido al verla, ese movimiento interno que la había sacado del umbral y la había llevado adentro casi sin decidirlo, casi como si el cuerpo hubiera respondido antes que la mente. Su hija estaba frotando el queso porque sabía que era lo que ella sabía hacer, no porque entendiera la técnica, porque entendía a su madre. Consuelo cerró los ojos en la oscuridad del almacén y sintió algo que no sabía nombrar todavía, pero que era diferente a todo lo que había sentido en las semanas anteriores. No era alegría, no era alivio, era algo más parecido a una brasa pequeña en un lugar donde había habido frío durante mucho tiempo. No calentaba todavía, pero estaba. Se levantó, fue a buscar el paño que había dejado colgado, y pasó la siguiente hora revisando cada rueda en la oscuridad con las manos que sabían lo que sabían, haciendo lo que había que hacer, porque el queso no esperaba y porque hacerlo era la única manera que conocía de decirle a algo que todavía existía. Cuando salió del almacén, la noche estaba clara y había estrellas sobre el cerro, más de las que se ven desde los pueblos, de esas estrellas que solo existen cuando no hay nada entre ellas y quien las mira. Consuelo las miró un momento antes de entrar a la casa. Mañana habría que voltear 3 ruedas y revisar la rendija del techo antes de que volviera a llover. Mañana habría que ordeñar antes de que saliera el sol y calentar la leche a la temperatura exacta y empezar el proceso que tardaría 8 semanas en dar resultado. Mañana
Había mucho que hacer. Eso, descubrió Consuelo esa noche, era en sí mismo una forma de respuesta, no a Alfredo, a todo lo demás. Pero ¿qué pasaría cuando Elisa descubriera algo que Consuelo no le había contado? Algo que cambiaría para siempre la manera en que las dos entendían lo que habían tenido y lo que habían perdido. La técnica de curación de Consuelo no era de ningún libro, era de su propia madre, que la había aprendido de la suya, pasando de mano en mano a través de generaciones de mujeres que no tenían manera de escribirla porque nadie les había enseñado a escribir, pero que sabían exactamente cuántos días necesitaba reposar cada tipo de queso, a qué temperatura, con cuánta sal, en qué posición, y cómo leer en la corteza las señales de que algo estaba saliendo bien o mal. El secreto específico de Consuelo era el tiempo, no el tiempo del calendario, sino el tiempo del queso mismo, que ella sabía leer como otros leen el cielo para predecir la lluvia. La mayoría de los queseros de la región curaban sus productos 3 semanas, 4 si eran cuidadosos. Consuelo curaba los suyos 8 semanas mínimo, a veces 10, volteándolos cada 2 días con una regularidad de reloj, frotando la corteza con mezcla de sal húmeda en proporciones que medía con las manos, no con pesas, porque sus manos eran la medida que había heredado y que no necesitaba calibrar. La sal seca la usaba para las costras más gruesas, en las ruedas más viejas, aplicada con la palma abierta y un movimiento distinto, más firme, que había aprendido a distinguir del otro, porque el queso respondía diferente según lo que necesitaba. El resultado era un queso que por fuera parecía más rústico que los otros, la corteza más oscura, más rugosa, menos presentable a primera vista. Pero por dentro tenía una textura que no existía en ningún otro queso del mercado, compacta pero no dura, con un sabor que se abría en capas y que hacía que quien lo probaba quisiera probarlo de nuevo antes de terminar el primero. Alfredo lo vendía como queso común porque no sabía que no lo era, o porque sabía y prefería que Consuelo no lo supiera. Fue Elisa quien propuso ir al mercado. Lo dijo una mañana de la 3ª semana mientras desayunaban, con esa voz de cuando había pensado algo durante mucho tiempo antes de decirlo. Dijo que tenían 4 ruedas listas para vender, que el dinero del tarro se había acabado, que debían al almacén del pueblo por los suministros de las últimas semanas y que si no iban al mercado ese jueves, iban a seguir debiendo sin poder pagar. Consuelo la miró. Elisa sostuvo la mirada con una calma que no era frialdad sino concentración. «Nunca he ido yo sola a vender», dijo Consuelo. No era excusa, era un hecho. «Yo voy contigo», dijo Elisa, «y sé cuánto vale lo que haces». Consuelo no preguntó cómo lo sabía. Había algo en la manera en que su hija lo dijo que hacía que la pregunta sobrara. El mercado del pueblo se instalaba los jueves, desde antes de que amaneciera completamente. Para cuando Consuelo y Elisa llegaron con las 4 ruedas envueltas en paño de manta, los puestos ya estaban ocupados en su mayoría, y el olor a café y a tortillas recién hechas llenaba la plaza. Consuelo caminaba con esa tensión de quien está haciendo algo que nunca ha hecho, y que siente que todo el mundo puede ver que nunca lo ha hecho. Elisa caminaba a su lado con las manos ocupadas y los ojos moviéndose por el mercado con atención para los detalles. Encontraron un espacio al final de una fila de vendedoras y lo ocuparon. Consuelo acomodó las ruedas con el cuidado de quien pone algo valioso en un lugar por primera vez. Elisa se colocó de pie a su lado y esperó. La primera hora fue difícil. La gente pasaba, miraba, seguía. El queso de Consuelo no llamaba la atención a primera vista. La corteza oscura y rugosa no competía visualmente con los quesos frescos y blancos de los otros puestos. Fue Elisa quien tomó el cuchillo y cortó una cuña pequeña de la rueda abierta. «Pruébelo», le dijo a una señora que pasaba con su canasta, con una voz directa que no pedía sino ofrecía. La señora probó. Se quedó quieta un momento. Preguntó cuánto costaba. Elisa dijo el precio. Era el doble de lo que Alfredo cobraba. La señora compró media rueda sin negociar. Doña Perpetua fue la primera en acercarse, no a comprar sino a preguntar. Era una mujer de unos 50 años, con el puesto de hierbas medicinales 2 lugares más adelante, que había estado observando desde que Elisa ofreció la primera prueba, con esa directness, que no era frecuente en una niña de su edad.
Se presentó sin rodeos. Preguntó si eran nuevas en el mercado. Consuelo dijo que su marido había vendido aquí durante años. Doña Perpetua asintió con una expresión que decía que sabía más de lo que iba a preguntar y que había decidido no preguntar. Dijo que si el jueves siguiente volvían, ella les guardaría el espacio junto al suyo, que era mejor ubicado y que la gente que compraba hierbas medicinales era la misma gente que sabía apreciar un producto que requería tiempo y conocimiento. No explicó por qué lo ofrecía. No pidió nada a cambio. Consuelo la miró y en esa mirada había algo que era gratitud, pero también era la sorpresa específica de quien no está acostumbrada a que le ofrezcan algo sin que haya condiciones implícitas. «Gracias», dijo. Doña Perpetua asintió y volvió a su puesto como si el asunto estuviera resuelto, porque para ella lo estaba. Vendieron 3 de las 4 ruedas ese primer jueves. La cuarta la reservó Elisa deliberadamente. En el camino de regreso, Consuelo preguntó por qué no la habían vendido. Elisa dijo que era la mejor de las 4, la que había curado más tiempo, la que tenía la corteza más pareja, y que ese tipo de queso no debía venderse en el mismo lugar que los otros, que debía ir a alguien que supiera lo que estaba comprando. Consuelo la miró mientras caminaban por el camino de tierra con la luz de la tarde poniéndose detrás del cerro. «¿Cómo sabes eso?», preguntó. Elisa tardó un momento en responder. Dijo que lo había aprendido escuchando, que cuando acompañaba a su padre al mercado, se quedaba callada junto al puesto y observaba cómo hablaba la gente, qué preguntas hacían, por qué compraban más de algunos vendedores que de otros, que su padre vendía el queso sin decir nada de cómo se hacía, y que la gente que preguntaba cómo se hacía era siempre la que pagaba mejor, que ella había guardado esos números durante años sin saber exactamente para qué, y que ahora entendía para qué. Consuelo no respondió de inmediato. Caminó en silencio durante un rato. Entonces dijo que su hija tenía razón. Era la primera vez en mucho tiempo que Consuelo decía eso sobre algo que no fuera una tarea de la casa. Fue un miércoles de la 4ª semana, cuando Elisa encontró el baúl. Estaba en el rincón más oscuro del cuarto que había sido de sus padres, debajo de una manta doblada que nadie había movido en tanto tiempo, que el polvo encima formaba una capa pareja como tierra después de la lluvia. Elisa lo encontró porque estaba buscando las formas de madera extra para el queso, que su madre había mencionado guardadas en algún lugar de la casa, pero que ninguna de las dos había necesitado hasta ahora que la producción estaba creciendo. El baúl era de madera oscura con herrajes de hierro que el tiempo había oxidado hasta volverlos casi negros. Tenía una cerradura, pero no estaba cerrada con llave, solo pasada, y se abrió con un sonido que era el sonido específico de las cosas que llevan mucho tiempo sin abrirse y que no tienen prisa ahora que el momento llegó. Adentro no había formas de madera. Había papeles. Elisa los sacó con cuidado, uno por uno, sosteniéndolos con esa delicadeza de quien maneja algo que puede romperse aunque no sepa todavía qué es. Algunos eran cartas escritas con una letra que Elisa reconoció como la de su madre antes de leer la firma, porque la letra de Consuelo tenía una inclinación particular hacia la derecha que era inconfundible. Otros eran documentos con sellos de tinta, escritos en un lenguaje formal y denso, que Elisa leyó despacio, 2 veces, hasta entender lo que decían. Se quedó sentada en el suelo del cuarto con los papeles en el regazo durante un tiempo que no supo medir. Cuando salió del cuarto, Consuelo estaba en la cocina preparando el almuerzo. Elisa colocó los documentos sobre la mesa sin decir nada y esperó. Consuelo se dio vuelta, vio los papeles y algo cruzó su rostro, que fue demasiado rápido para nombrarlo completamente, pero que Elisa leyó de todas formas, porque llevaba 12 años aprendiendo a leer lo que su madre no decía. No era sorpresa, era reconocimiento. Consuelo se sentó despacio. Tomó los documentos con las manos que todavía tenían harina de la masa que estaba preparando, y los miró durante un momento largo sin leerlos, como si lo que necesitara ver no estuviera en las palabras, sino debajo de ellas. Elisa esperó. Consuelo dijo que esa propiedad, antes de que Alfredo llegara, había sido de su familia,
Que su padre, el abuelo de Elisa, que ella no había conocido, porque murió antes de que naciera, la había registrado a nombre de su madre cuando se casaron, que era lo que hacían los hombres que querían proteger a sus mujeres en aquella época, ponerles algo a nombre para que nadie pudiera quitárselo fácilmente. Cuando su madre murió, la propiedad había pasado a Consuelo. Eso era lo que decía uno de los documentos, el que tenía el sello más grande y la letra más formal. Pero cuando Consuelo se casó con Alfredo, él había gestionado la transferencia del registro. Le había dicho que era un trámite necesario, que así funcionaban las cosas, que no había de qué preocuparse. Consuelo lo había firmado porque confiaba en él, porque en ese momento, que era el comienzo de todo, no había razón todavía para no confiar. Lo que no le había explicado Alfredo, y lo que Consuelo había descubierto años después revisando los papeles sola, era que el registro que él había gestionado ponía la propiedad a nombre de los dos, no solo de Alfredo, pero con una cláusula que le daba a él la administración exclusiva, que significaba que la propiedad seguía siendo legalmente de Consuelo en parte, pero que ninguna decisión sobre ella podía tomarse sin la firma de Alfredo. Eso era lo que decían los documentos. Y eso era lo que Alfredo se había llevado cuando se fue. No la propiedad, porque no podía llevársela completamente, pero sí la capacidad de Consuelo de hacer cualquier trámite legal sobre ella sin su firma. Elisa procesó eso en silencio. Después preguntó qué significaba en términos prácticos. Consuelo dijo que significaba que si alguien quería comprar el queso en cantidad y necesitaba un contrato formal, o si alguna vez quisieran ampliar la propiedad o pedir crédito usando la tierra como garantía, o si Alfredo decidiera volver y reclamar su parte de la administración, la situación legal era complicada. Elisa preguntó si había alguien en el pueblo que supiera de estas cosas. Consuelo dijo que había un notario en el pueblo siguiente, a mediodía de camino. Elisa dijo que podían ir el viernes. Consuelo la miró. Dijo que esas cosas costaban dinero. Elisa fue al cuaderno donde llevaba las cuentas, sumó en voz baja y dijo el número que tenían disponible después de los gastos de la semana. Era suficiente para el notario. Consuelo miró a su hija con esa expresión que había aparecido varias veces en las últimas semanas, la expresión de quien está siendo vista por alguien que la conoce mejor de lo que ella se conoce a sí misma, y que no sabe todavía si eso da miedo o alivio o las dos cosas al mismo tiempo. Dijo que iría el viernes. Elisa dijo que ella iría también. Consuelo dijo que lo sabía. El notario era un hombre pequeño de unos 60 años, con anteojos de cristal grueso, y una manera de hablar pausada que hacía que cada palabra pesara lo que tenía que pesar. Escuchó a Consuelo explicar la situación. Revisó los documentos que habían llevado, pidió otros 2 que Consuelo tenía en el baúl y que Elisa había pensado en traer aunque nadie se lo pidiera. Pasó casi una hora leyendo en silencio. Elisa y Consuelo esperaron en las sillas de madera frente a su escritorio sin hablar, cada una con sus propios pensamientos que compartían el mismo peso aunque fueran diferentes. Cuando el notario terminó, dijo que había encontrado algo que Consuelo no había visto, porque estaba redactado en el reverso del documento de transferencia, en una letra más pequeña y con términos que no eran de uso común. La cláusula de administración exclusiva de Alfredo tenía una condición. Era válida únicamente mientras el matrimonio estuviera activo y mientras Alfredo cumpliera con la obligación de residencia en la propiedad. El abandono documentable disolvía esa cláusula de pleno derecho, lo que significaba que Alfredo, al irse, había firmado sin saberlo su propia salida de la administración. Consuelo lo leyó 2 veces. La tercera vez no leyó, solo miró el papel. Dijo que Alfredo nunca había leído el documento completo, que lo había presentado ante ella como algo que él entendía y manejaba, y que nunca lo había leído. El notario dijo que era más frecuente de lo que parecía, que los documentos mal leídos eran los que más daño hacían, en todas las direcciones. Dijo que con eso y con los testigos del abandono, el proceso para que Consuelo recuperara la administración completa era sólido y podía avanzar en pocas semanas. Preguntó si tenían testigos. Elisa dijo que sí. Mencionó a doña Perpetua, al dueño del almacén que podía confirmar que Consuelo
había saldado deudas y gestionado compras sola desde hacía semanas, y a 3 vecinos del camino que habían visto la propiedad funcionando. El notario la miró por encima de los anteojos, con una expresión que era evaluación y algo parecido al respeto. Dijo que con esos testigos el proceso podía avanzar sin dificultad. En el camino de regreso, Consuelo y Elisa caminaron en silencio durante un rato. El sol estaba alto, y el camino de tierra entre los dos pueblos era ancho y recto, y no tenía sombra suficiente para la hora del día. Fue Consuelo quien habló primero. Dijo que si hubiera revisado los papeles antes, si hubiera entendido lo que firmó cuando se casó con Alfredo, las cosas habrían sido diferentes. Elisa dijo que quizás, pero que ahora las estaban revisando. Consuelo dijo que su hija de 12 años había pensado en traer los documentos extras sin que nadie se lo dijera. Elisa dijo que los había visto en el baúl y había pensado que podían servir, que no había sido difícil de imaginar. Consuelo dijo que para ella sí había sido difícil durante mucho tiempo. Imaginar que los documentos podían servir. Imaginar que había algo que podía hacerse. Imaginar que la situación no era definitiva sino provisional, y que lo provisional podía cambiarse si uno sabía cómo. Elisa caminó en silencio un momento. Después dijo que eso era lo que cambiaba cuando una dejaba de tener miedo de mirar lo que había en el baúl. Consuelo la miró de reojo mientras caminaban. Dijo que su hija era extraordinaria. Elisa dijo que no, que solo había abierto un baúl. Consuelo dijo que a veces abrir un baúl era lo más difícil que existía. Don Celestino era el dueño del almacén del pueblo y llevaba años siendo el intermediario entre Consuelo y el mercado sin que Consuelo lo supiera completamente. Cuando Alfredo vendía el queso, una parte de la negociación incluía saldar deudas con don Celestino directamente, lo que significaba que el dinero que llegaba a casa era siempre menos de lo que la venta había producido. Era un sistema que funcionaba para todos, excepto para Consuelo, que veía el resultado sin ver el proceso. La primera vez que Consuelo fue sola al almacén a pagar lo que debía, don Celestino la recibió con esa amabilidad de los hombres que saben que tienen ventaja y no necesitan mostrarla porque está implícita en la situación. Le dijo que entendía que las cosas estaban difíciles, que podía darle crédito por los suministros del mes, que ya arreglarían las cuentas cuando las cosas se estabilizaran. Consuelo agradeció y salió. Elisa, que había esperado afuera, preguntó cuánto le había cobrado por lo que ya debían. Consuelo dijo la cantidad. Elisa frunció el ceño. Dijo que eso era más de lo que costaban los suministros, que ella había visto los precios en el mostrador. Consuelo dijo que quizás había cargos adicionales que no conocía. Elisa dijo que quizás, pero que la siguiente vez que fueran, quería estar adentro. La siguiente vez, Elisa entró. Se instaló junto a su madre frente al mostrador y escuchó sin interrumpir. Cuando don Celestino terminó de presentar la cuenta, preguntó, con una voz completamente tranquila, ¿por qué el precio de la sal estaba 1/3 más alto que el precio que figuraba en el cartel del mostrador, que podía leerse desde donde estaban las dos? Don Celestino miró el cartel. Miró a Elisa, miró a Consuelo. Dijo que debía haber un error, que iba a revisarlo. La cuenta final fue considerablemente más baja. En el camino de regreso, Consuelo no dijo nada durante un rato. Después dijo que su hija tenía que tener cuidado con don Celestino, que era un hombre con influencia en el pueblo y que no convenía hacerlo sentir mal. Elisa dijo que no lo había hecho sentir mal. Solo había preguntado por el cartel. Consuelo la miró de reojo. Había algo en su expresión que mezclaba preocupación y algo más difícil de nombrar, que era orgullo, pero el tipo de orgullo que asusta un poco porque uno no sabe todavía si es una buena señal o una que anuncia problemas. Las semanas siguientes construyeron una rutina que Consuelo no había elegido exactamente, pero que fue tomando forma sola, de la manera en que toman forma las cosas cuando hay necesidad y hay voluntad, aunque sea pequeña. Los lunes y los martes eran de producción. Ordeñar, calentar la leche, cuajar, prensar, salar. Elisa aprendió cada paso no porque Consuelo se lo enseñara formalmente, sino porque estaba siempre presente, preguntando cuando algo no entendía, observando cuando Consuelo no explicaba,
repitiendo los movimientos hasta que sus manos empezaban a reconocer lo que buscaban. Los miércoles eran de curación: revisar las ruedas en proceso, voltear, frotar, leer la corteza con esa atención que Consuelo tenía y que Elisa estaba aprendiendo a tener. Era en esos miércoles cuando Consuelo hablaba más, explicando lo que sus manos hacían mientras lo hacían, como si el almacén fuera el único lugar donde las palabras le salían sin esfuerzo. «El queso te dice cómo estás y sabes escucharlo», le dijo una tarde a Elisa, «no con palabras, con el color, con la textura de la corteza, con el olor. Cada día que pasa el queso cambia, y si no estás prestando atención, te pierdes lo que te está diciendo». Elisa preguntó cómo había aprendido eso. Consuelo dijo que de su madre, que su madre lo había aprendido de la suya, que era un conocimiento que no estaba en ningún libro, porque las mujeres que lo tenían no habían tenido acceso a los libros, pero que estaba en las manos, que era más confiable que cualquier libro porque las manos no se equivocan si las has entrenado bien. Elisa se quedó en silencio pensando en eso. Después preguntó si ella también lo estaba aprendiendo en las manos. Consuelo la miró, tomó la mano de su hija y la puso sobre la corteza de la rueda que estaban revisando. La guió en el movimiento. «Dime qué sientes», dijo. Elisa concentró la atención en la palma de la mano. Dijo que sentía que era pareja en un lado, pero que en el otro había algo diferente, más áspero, más seco. «Eso es lo que yo siento», dijo Consuelo. «Ese lado necesita más sal hoy». Elisa asintió con la seriedad de quien acaba de aprender algo que importa de verdad. Doña Perpetua cumplió lo que había dicho. El siguiente jueves, el espacio junto a su puesto estaba libre, y cuando Consuelo y Elisa llegaron, le señaló el lugar con un gesto de quien guarda algo que era suyo para darlo. El puesto mejor ubicado hizo diferencia desde el primer día. Más gente pasaba, más gente probaba cuando Elisa ofrecía la cuña de muestra, más gente compraba. Fue también doña Perpetua quien las presentó a Soledad, la mujer que vendía conservas y chiles secos al fondo del mercado y que tenía una red de clientas en ranchos alejados que hacían pedidos especiales los jueves para que ella los llevara de regreso. Soledad escuchó hablar del queso de Consuelo, probó una muestra que doña Perpetua le llevó y al jueves siguiente llegó con un pedido de 2 ruedas para una familia de hacendados que vivía a 3 horas de camino y que, según Soledad, pagaban bien por productos que no encontraban en cualquier parte. Consuelo preguntó el precio que Soledad había acordado con ellos. Era el triple de lo que Alfredo cobraba en el mercado. Consuelo se quedó en silencio un momento. Elisa, que escuchaba desde el lado, no dijo nada, pero algo cambió en su expresión. Una comprensión que se asentaba despacio y que tenía peso. Fue en esa misma época, al final del segundo mes, que llegó la carta de Alfredo. No era una carta larga. Eran pocas líneas escritas con la letra de alguien que escribe poco y que en este caso escribía menos de lo que necesitaba decir. Decía que estaba bien, que las cosas no habían salido como esperaba, que pensaba volver pronto para arreglar lo que había que arreglar. No decía dónde estaba, no decía con quién, no decía por qué se había ido. Consuelo la leyó 2 veces y la dejó sobre la mesa. Elisa la leyó también porque estaba allí y Consuelo no se la quitó de las manos. Cuando terminó, la dejó exactamente donde estaba y fue a revisar las ruedas del almacén sin decir nada. Esa noche, cuando ya estaban las 2 acostadas y la casa estaba en silencio, Elisa preguntó desde su cuarto si su madre iba a responderle. Consuelo tardó en responder. Dijo que no sabía. Elisa dijo que si volvía, no sería por ellas. Hubo un silencio largo. Consuelo dijo que lo sabía. Otro silencio. Elisa dijo que el queso de la semana que viene iba a estar listo para la clienta de Soledad y que necesitaban comprar más sal el jueves. Consuelo se quedó mirando el techo oscuro y sintió algo que era extraño porque no era exactamente alivio ni exactamente tristeza, sino algo más parecido a claridad, la sensación específica de ver una cosa como es, sin la niebla de lo que uno quisiera que fuera. «Sí», dijo, «más sal el jueves». Don Celestino intentó la maniobra un jueves de mercado, cuando Consuelo estaba sola en el puesto, porque Elisa había ido con doña Perpetua a buscar agua. Se acercó con esa amabilidad suya de superficie y le dijo que había estado pensando,
que él podría encargarse de distribuir el queso de Consuelo a sus contactos en otros pueblos, que tenía relaciones comerciales que ella no tenía, que le ahorraría el trabajo del mercado, que podían llegar a un acuerdo razonable. No dijo qué porcentaje se quedaría él. Habló de acuerdo razonable como si eso ya lo definiera todo. Consuelo escuchó sin interrumpirlo, y cuando él terminó, dijo que lo pensaría. Cuando Elisa volvió, Consuelo le contó lo que don Celestino había propuesto. Lo contó en detalle, con la misma precisión con que don Celestino lo había dicho, sin agregar ni quitar. Elisa escuchó. Preguntó qué porcentaje había mencionado. Consuelo dijo que no había dicho un número. Elisa dijo que eso era lo primero que había que notar. Después dijo que Soledad ya distribuía a ranchos sin quedarse con más del 10%, que doña Perpetua conocía a 2 comerciantes de otros pueblos que podrían estar interesados, y que si don Celestino quería distribuir el queso de Consuelo, podía presentar una propuesta con números reales como hacía cualquier persona que ofrecía un trato serio. Consuelo dijo que lo respondería ella misma, y lo hizo. Al jueves siguiente, cuando don Celestino volvió a preguntar, Consuelo le dijo que si tenía una propuesta con números concretos, ella la escucharía, que por el momento tenía sus propios canales de distribución funcionando bien y que no veía razón para cambiarlos sin una oferta que lo justificara. Don Celestino asintió con la expresión de quien recalibra una situación que pensaba que tenía controlada. No volvió a hacer la propuesta, pero lo que pasó ese mismo jueves, una hora después, fue lo que cambió todo de una manera que ninguna de las dos había calculado. Llegó al mercado un hombre que Elisa no había visto antes. Era de mediana edad, bien vestido para ser día de mercado en un pueblo pequeño, con la ropa de quien viene de más lejos y que no se ha puesto la ropa del campo, porque no tiene ropa del campo. Caminaba despacio por los puestos con la actitud de quien busca algo específico y sabe que tiene tiempo para encontrarlo. Se detuvo frente al puesto de Consuelo. Miró las ruedas. Preguntó si podía probar. Elisa cortó la cuña. El hombre la tomó, la examinó antes de probarla con una atención que no era la atención casual del comprador del mercado, sino algo más informado, y después la probó despacio, en silencio, con la misma concentración. No dijo nada durante un momento. Preguntó cuánto tiempo de curación tenían las ruedas disponibles. Elisa dijo que las que estaban en el puesto eran de 8 semanas, que había otras de 10 en proceso que no estarían listas hasta la siguiente quincena. El hombre preguntó si había ruedas de más tiempo. Elisa lo miró. Era una pregunta que nadie le había hecho antes. Dijo que su madre había curado algunas ruedas hasta 12 semanas, pero que eso no era lo usual porque requería más tiempo y más atención, y el resultado era diferente. El hombre preguntó en qué sentido diferente. Elisa pensó un momento y dijo que el sabor era más intenso, más profundo, que se abría diferente en la boca, que quien lo probaba la primera vez a veces necesitaba un momento para entender lo que estaba probando porque no se parecía a ningún queso que hubiera probado antes. El hombre la miró con la atención de alguien que está evaluando no solo lo que se dice, sino a quién lo dice. Preguntó si hablaba de experiencia propia o de lo que había escuchado decir. Elisa dijo que de las dos cosas, que había probado el queso de 12 semanas y que había escuchado a quienes lo probaban, que ambas fuentes decían lo mismo. El hombre asintió. Se presentó. Se llamaba don Rodrigo Fuentes y tenía un establecimiento en la ciudad, no un almacén, sino algo más específico, un lugar donde vendía productos de calidad a familias que podían pagar por calidad y que preferían pagar más por algo que no encontraban en cualquier parte. Preguntó cuántas ruedas de 12 semanas podía producir Consuelo por mes. Elisa miró a su madre. Consuelo había escuchado toda la conversación desde el lado y tenía esa expresión de cuando estaba calculando en silencio. Consuelo dijo que con las cabras y vacas que tenía, 2 ruedas de 12 semanas por mes era lo que podía garantizar con la calidad constante. Que más que eso, era posible pero que no iba a prometer lo que no podía asegurar. Don Rodrigo asintió como si esa respuesta fuera exactamente la que esperaba de alguien que sabía de lo que hablaba. Preguntó el precio. Elisa dijo el número antes de que Consuelo pudiera hablar. Era 4 veces el precio de mercado. Hubo un silencio.
Don Rodrigo dijo que estaba bien, que quería las 2 ruedas de 12 semanas en cuanto estuvieran listas y que, si la calidad era la que describían, volvería el mes siguiente con el mismo pedido. Extendió la mano. Consuelo la tomó. Cuando don Rodrigo se fue, Elisa y Consuelo se quedaron en silencio frente al puesto durante un momento que ninguna de las dos rompió de inmediato. Fue doña Perpetua, que lo había escuchado todo desde su puesto, quien habló primero. Dijo, sin levantar la vista de las hierbas que estaba organizando, que había que celebrar con algo más que silencio. Consuelo dijo que no sabía si celebrar todavía, que todavía no había entregado nada y que los tratos eran tratos cuando se cumplían. Doña Perpetua dijo que eso era verdad, pero que la manera en que esa niña había dicho el precio sin pestañear merecía por lo menos un café. Elisa dijo que el precio era el correcto. Doña Perpetua dijo que sí, pero que decirlo sin que la voz temblara era otra cosa. Elisa dijo que la voz no le había temblado porque el número era honesto, que los números honestos no necesitan que la voz tiemble para decirse. Doña Perpetua la miró con una expresión que era la expresión de alguien que acaba de escuchar algo que va a recordar durante mucho tiempo. En el camino de regreso esa tarde, Consuelo y Elisa caminaban con el peso diferente de siempre, más liviano de alguna manera aunque llevaran la misma carga física. Elisa preguntó si su madre estaba bien. Consuelo dijo que sí, que estaba pensando. Elisa preguntó en qué. Consuelo tardó en responder. Dijo que estaba pensando en cuánto tiempo había pasado vendiendo a precio de almacén algo que valía precio de ciudad, y que no podía saber exactamente cuánto dinero habían sido esos años multiplicados, pero que el número debía ser considerable. Elisa dijo que sí, que ella lo había calculado aproximadamente en el cuaderno cuando entendió los precios de don Rodrigo, que el número era considerable. Consuelo dijo que su hija lo había calculado. Elisa dijo que le parecía útil saber. Consuelo caminó en silencio un rato. Después dijo que quería aprender a usar el cuaderno. No solo leer los números que Elisa escribía, sino escribirlos ella misma. Entender cómo se construían, cómo se leían, qué decían sobre lo que había pasado y sobre lo que podía pasar. Elisa dijo que podían empezar esa noche si quería. Consuelo dijo que sí, que esa noche. El proceso legal avanzó en las semanas siguientes con la solidez que el notario había prometido. Los testigos declararon sin dificultad. Don Celestino, que había pensado que la situación de Consuelo era provisional y que Alfredo volvería a ocupar el lugar que había dejado, vio cómo los documentos tomaban forma y calibró en silencio lo que eso significaba para sus propios intereses. Doña Perpetua firmó su declaración una mañana de martes con la misma calma con que organizaba sus hierbas, como si testificar que una mujer había sostenido sola su propiedad fuera lo más natural del mundo, porque para ella lo era. Cuando llegó la resolución, un jueves por la tarde, Consuelo leyó el documento en la cocina con Elisa sentada frente a ella. Decía que la administración completa de la propiedad quedaba bajo su nombre, sin condiciones, sin cláusulas, sin la firma de ningún ausente. Era un papel, pero era el tipo de papel que cambia lo que uno puede hacer con lo que tiene. Consuelo lo dobló con cuidado y lo guardó en el baúl, encima de los otros documentos. Lo dejó en el lugar más visible, sin taparlo con nada, para que la próxima vez que alguien abriera ese baúl, lo primero que viera fuera ese. Esa noche, Elisa preguntó si su madre se sentía diferente. Consuelo pensó un momento. Dijo que no exactamente diferente, que la propiedad había sido suya antes y seguía siendo suya ahora, que lo que había cambiado no era la realidad sino la prueba de la realidad, y que tener la prueba era lo que permitía que nadie pudiera volver a decirle que no era así. Elisa dijo que eso era importante. Consuelo dijo que sí, que era lo más importante. Alfredo llegó un sábado de mañana, 3 meses después de haberse ido. Llegó a caballo, con menos ropa de la que se había llevado, y una expresión que mezclaba la seguridad fingida de siempre con algo debajo que era más difícil de sostener, que parecía la expresión de alguien que ha calculado que tiene más probabilidades de las que en realidad tiene. Consuelo estaba en el almacén cuando escuchó el caballo. Salió. Lo vio bajar. Esperó. Alfredo habló primero, como siempre. Dijo que había cometido un error, que había tenido tiempo de pensar,
que quería volver a arreglar las cosas, que la familia era lo más importante. No mencionó dónde había estado. No preguntó cómo habían estado las dos. En las semanas que había pasado fuera, Alfredo había escuchado hablar de don Rodrigo Fuentes, por un conocido que viajaba entre pueblos y que había visto el queso de Consuelo en el establecimiento de la ciudad. No había sido difícil de entender lo que eso significaba. Si el queso llegaba hasta allá, el precio que se pagaba era muy diferente al que él había cobrado durante años. Y si ese precio existía, había algo que él había perdido cuando se fue, que no era solo la casa. Consuelo lo escuchó con la quietud de quien ya no necesita apresurarse porque sabe lo que va a decir. Le dijo que la propiedad había quedado bajo su administración completa, por resolución legal, que había un documento firmado por el notario del pueblo siguiente que así lo establecía, y que ese trámite ya no dependía de lo que Alfredo decidiera, sino de lo que el proceso había determinado. Alfredo empezó a decir algo sobre los derechos del marido, sobre lo que correspondía según la costumbre, sobre cómo las cosas habían funcionado siempre. Fue entonces cuando Elisa salió de la casa. No corrió. Caminó despacio hasta colocarse junto a su madre. Miró a su padre con una atención que no mostraba más de lo que quería mostrar. No dijo nada, pero su presencia dijo algo que las palabras no habrían dicho tan bien. Alfredo la miró, y en el rostro de su hija vio algo que claramente no esperaba encontrar, no el miedo ni la necesidad que había calculado, sino una claridad tranquila que lo evaluaba sin hostilidad, pero sin ninguna ilusión tampoco. Miró a Consuelo, miró el almacén, miró la propiedad que tenía otra forma que cuando se fue, más ordenada, más viva, con señales de trabajo reciente en cada rincón. Pidió agua. Consuelo le dio agua. Alfredo bebió, devolvió el vaso, montó en su caballo y se fue por el camino por donde había llegado. No dijo que volvería. Elisa y Consuelo se quedaron en el patio viendo alejarse el caballo hasta que el camino lo absorbió. Después Elisa dijo que la rueda del fondo llevaba 3 días sin voltear y que si no lo hacían hoy, la corteza iba a formarse chueca. Consuelo dijo que tenía razón. Fueron al almacén. Lo que pasó en los meses siguientes fue gradual, de la manera en que son graduales las cosas que se construyen de verdad, sin que haya un momento exacto en que uno pueda señalar y decir, aquí cambió todo, sino muchos momentos pequeños que al mirarlos juntos forman algo que antes no existía. Las clientas de Soledad se multiplicaron. Había un queso de Consuelo que Soledad llamaba el curado largo, que requería 10 semanas mínimo y que había comenzado a tener una lista de espera, personas que lo pedían con anticipación porque sabían que no siempre había y que cuando había convenía asegurarlo. Doña Perpetua la presentó a don Evaristo, un comerciante que viajaba entre 3 pueblos y que tenía clientes en la ciudad que buscaban productos de rancho de calidad. Don Evaristo probó el queso y preguntó cuánto podía producir por mes. Consuelo dijo la cantidad honesta, que era menor de lo que él quería, pero que era lo que era. Don Evaristo dijo que empezaran con eso y que ya verían. Don Rodrigo Fuentes volvió el mes siguiente como había prometido. Y volvió el mes después, y el después de ese, cada vez con el mismo pedido y a veces con uno adicional cuando tenía un cliente nuevo que había probado el queso en su establecimiento y quería más. Elisa llevaba las cuentas en un cuaderno que ya no era solo de ella sino de las dos, porque Consuelo había cumplido lo que había dicho esa tarde en el camino de regreso del mercado y había aprendido a escribir los números y a leerlos y a entender lo que decían. No con la rapidez de Elisa, que tenía esa facilidad natural para los números que algunos tienen y otros no, pero con la solidez de quien aprende algo porque necesita saberlo y no porque alguien se lo pida. Una tarde Consuelo estaba escribiendo en el cuaderno y se detuvo y miró lo que había escrito, y dijo en voz alta, sin dirigirse a nadie en particular, que era la primera vez en su vida que sabía exactamente cuánto valía lo que hacía. Elisa, que estaba del otro lado de la mesa, levantó la vista y la miró. Consuelo dijo que durante 12 años había hecho el queso sin saber lo que valía, que había entregado el resultado de su trabajo a alguien que lo llevaba al mercado y volvía con un número que ella aceptaba sin saber si era el número correcto, que eso no era solo culpa de Alfredo, que era también de ella, por no haber querido saber o por haber tenido miedo de saber que era diferente,
pero que en el resultado era lo mismo. Elisa dijo que quizás no había tenido las condiciones para saberlo. ¿Qué es saber el valor de lo que una hace? Requiere poder ir al mercado, poder hablar con los compradores, poder comparar precios y escuchar lo que la gente dice cuando prueba algo. Que si alguien te quita sistemáticamente la posibilidad de hacer esas cosas, no es que no quieras saber, es que no te dejan. Consuelo la miró durante un momento largo. Dijo que su hija entendía cosas que a ella le habían costado 12 años de matrimonio empezar a entender. Elisa dijo que era diferente, que ella lo veía desde afuera, que desde afuera siempre es más fácil ver lo que desde adentro no se puede ver bien porque el dolor propio ocupa demasiado espacio. Consuelo cerró el cuaderno y lo dejó sobre la mesa entre las dos. Dijo que fuera o no fuera culpa suya lo que había pasado. Lo que importaba ahora era que sabía, y que saberlo cambiaba todo, no el pasado, que era lo que era, sino lo que quedaba, que era todavía mucho. Una tarde de noviembre, casi exactamente un año después de la mañana del tarro vacío, Consuelo estaba en el almacén, revisando las ruedas en curación, cuando se detuvo y miró el espacio a su alrededor. Había 16 ruedas en diferentes etapas de curación, organizadas por fecha en las tablas de madera que Elisa había numerado con carbón para llevar el orden. Había paños limpios colgados de la viga, sal organizada por tipo en recipientes distintos, el cuaderno de cuentas en el estante con las anotaciones de las dos hasta el día anterior. Había un pedido confirmado de don Rodrigo para la siguiente semana y 2 pedidos anticipados del curado largo que no estarían listos hasta enero. Era irreconocible comparado con el almacén que Elisa había encontrado abandonado esa tarde, con las ruedas sin atender y el polvo acumulado sobre todo. Elisa entró al almacén y se quedó en la puerta, mirando a su madre que miraba el espacio. Preguntó en qué estaba pensando. Consuelo dijo que estaba pensando en el primer día que entraron juntas aquí, en cómo Elisa estaba frotando la corteza con el paño, sin saber exactamente lo que hacía, pero haciéndolo de todas formas. Elisa dijo que lo había hecho mal. Consuelo dijo que lo había hecho, que era diferente. Elisa entró al almacén y se colocó junto a su madre. Las dos miraron las ruedas en curación, cada una con su etiqueta de carbón, cada una en su momento exacto del proceso. Elisa preguntó si cuando el curado largo de enero estuviera listo, iban a poder abrir un cuarto pedido con don Rodrigo. Consuelo dijo que creía que sí, que para eso necesitarían 2 cabras más, que había un rancho al norte donde las vendían a buen precio. Elisa dijo que ella había visto ese rancho, que podían ir el miércoles si salían temprano. Consuelo asintió, y en ese momento, en ese almacén que olía a sal y a tiempo, y a ese algo que no tenía nombre pero que era el olor específico de un conocimiento que había sobrevivido a todo lo que intentó borrarlo, Consuelo sintió algo que reconoció, aunque hacía tanto tiempo que no lo sentía que tardó un momento en ponerle nombre. Se llamaba certeza. No la certeza de que el futuro estaba asegurado, sino la certeza más pequeña y más real de todas, la de saber dónde está uno y qué sabe hacer, y que eso, exactamente eso, es suficiente para seguir. Salieron las dos ese miércoles antes de que amaneciera completamente, con el camino todavía frío y las estrellas todavía visibles en el borde del cielo. Elisa llevaba el cuaderno de cuentas en la bolsa. Consuelo llevaba las manos que sabían lo que sabían, y las dos llevaban el mismo paso, que era el paso de quien sabe a dónde va porque ha decidido a dónde va, que es diferente al paso de quien camina porque no queda otra cosa que caminar. Querida amiga, querido amigo, si has llegado hasta aquí es porque algo en la historia de Consuelo y Elisa tocó algo real dentro de ti. Quizás conoces ese momento en que el mundo que creías tener desaparece de una manera que no anuncia, sin drama, sin despedida, con la frialdad silenciosa de un tarro vacío sobre una mesa de cocina. Quizás conoces lo que es cargar durante años un talento que alguien te convenció de que no era suficiente, que era pequeño, que era un pasatiempo y no un oficio, que no valía lo que valía. Quizás conoces también lo que es que un hijo o una hija te sostenga cuando tú no puedes sostenerte. Esa mirada de alguien que te ama y que ve en ti lo que tú no consigues ver desde adentro, porque el dolor propio es demasiado grande para verse bien desde tan cerca.
Esa mirada que no pide explicaciones, ni discursos, ni promesas. Que solo pone el atole en la mesita y espera. Que entra al almacén con el paño en la mano y empieza a frotar aunque no sepa exactamente cómo. Porque sabe que hacerlo es la única manera de decirte que todavía hay algo que vale la pena hacer. Lo que Alfredo nunca entendió, y lo que los 12 años juntos no pudieron borrar aunque lo intentaron, es que el valor de lo que Consuelo hacía no dependía de quien lo llevara al mercado. No dependía de quién pusiera el precio. No dependía de si alguien lo reconocía o no lo reconocía. El queso era lo que era independientemente de todo eso. Y Consuelo era lo que era independientemente de todo eso también. Eso es lo que Elisa vio desde el principio con esa claridad de los 12 años que todavía no han aprendido a dudar de lo que los ojos ven. Que su madre sabía algo que nadie más sabía. Que ese algo tenía valor. Que el valor no desaparecía porque alguien eligiera no verlo. Si alguien ha pasado años convenciéndote de que lo que sabes hacer no vale, de que sin esa persona no eres capaz, de que el problema siempre eres tú, de que lo que produces es ordinario cuando no lo es, de que el precio de lo que das al mundo es el precio que alguien más decidió ponerle sin preguntarte, quiero que escuches esto con toda la atención que puedas darle ahora mismo. No es verdad. Nunca lo fue. Y si hay alguien en tu vida que te está mirando con esa atención que tienen quienes te aman, cuando quieren que te levantes, que te está preparando el atole cuando tú no puedes hacerlo, que está haciendo lo que puede con lo que tiene, porque ha decidido que no va a dejar que te hundas, aunque tú todavía no hayas decidido lo mismo. Esa mirada merece una respuesta. Porque en ese momento, en ese gesto pequeño y concreto, no estás solo haciendo queso. Estás diciéndole a alguien que te importa que todavía estás aquí, que el conocimiento que tienes en las manos todavía está aquí, que lo que sabe en tus manos todavía no ha mostrado todo lo que puede. Lo que construyó Consuelo no fue solo un negocio. Fue la prueba de que el abandono no es el final de nada, sino el comienzo extraño y doloroso y a veces incomprensible de algo que todavía no tiene forma, pero que la va tomando, rueda por rueda, jueves por jueves. Que empezar de nuevo no borra lo que vino antes, sino que lo honra construyendo algo mejor sobre lo que quedó. Que la familia no siempre nace con uno. A veces ya está allí, en la hija que duerme en el cuarto del fondo y que un día entra al almacén con un paño en la mano sin que nadie se lo pida, y que el amor cuando llega de la manera correcta, el amor de los hijos, el amor de las amigas que guardan un espacio sin explicar por qué, el amor que todavía no tiene nombre, pero que se queda más tiempo del necesario y llena el silencio de una manera que hace que el silencio sea diferente cuando no está. Ese amor no te pide que seas menos de lo que eres para que quepa. Llega y te ve exactamente como eres, con el miedo y la fuerza y las manos que saben lo que saben y la terquedad de seguir frotando la corteza, aunque todavía no salga perfecta. Y dice que eso es suficiente, que eso es de hecho exactamente lo que estaba buscando. Si esta historia movió algo dentro de ti, si reconociste en Consuelo o en Elisa algo que conoces desde adentro, si las palabras de esta noche llegaron en el momento en que las necesitabas, aunque no supieras que las necesitabas, suscríbete a este canal. Dale like si esta historia tocó algo real. Y compártela con alguien que necesite escuchar hoy, que lo que sabe en sus manos todavía no ha mostrado todo lo que puede. Porque las historias que cambian algo en nosotros merecen llegar a quien las necesita. Y hay alguien ahora mismo que está esperando escuchar exactamente esto.